paso. Al segundo módulo, Introducción a Estrategias de Comunicación de Proyectos Culturales. El formador invitado es Demian Adler, gestor cultural, docente y realizador audiovisual, fundador y exdirector del Centro Cultural Vuela el Pez y de la filial argentina del Club de Cine para Niños y Niñas La Linterna Mágica. Forma parte del colectivo CLIC, ganador del primer premio del programa Barrios Creativos 2018 y con el cual durante 2021 ha lanzado la plataforma Cuarentenoteca, una bitácora digital de arte creada durante la cuarentena aquí en nuestro país. Sus inicios en el mundo corporativo lo han llevado a realizar contenidos para señales internacionales como Discovery, Nat Geo y Televisa. Hoy, luego de 15 años recorriendo el universo independiente y colaborativo, es docente de gestión cultural y realización audiovisual en la Escuela Secundaria Ort, manager del grupo musical para niños y niñas Anda Calabaza y consultor de proyectos de las industrias creativas a través de la consultora MAM. Va a moderar Mercedes Sacchetti, productora ejecutiva de Festival. Bienvenidos, bienvenida y todo de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, también quiero darles a todos, a todas, a todes la bienvenida, a quienes están aquí presentes, a mis compañeros y a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla. Bueno, estamos muy contentos de poder llevar adelante este espacio que nos parece importante en cuanto a la posibilidad de acercar herramientas de formación para todos los que trabajamos en cultura, en arte. Así que bueno, hoy tenemos el gustazo de tenerlo a Demian acá con nosotros, que bueno, nos va a estar contando un poco, dándonos herramientas para trabajar el aspecto de la comunicación, que es como uno de los nodos, ¿no? En cuanto a poder llevar adelante un proyecto y poder hacerlo con esto, ¿no? Con impacto, con una perspectiva de impacto. Así que bueno, Demian, bienvenido y bueno, es toda tuya la palabra. Bueno, gracias primero a todos, aquí a toda la gente conocida y amiga por invitarme. Y bueno, comenzamos con esto. Con eso, sí. Bien, para allá. Cuidado que disparo. Ahí está. Bueno, esto ya lo dijimos. Bueno, me parecía lindo, aunque no tenga que ver con comunicación, traer ahí una frase que me gusta muchísimo, de alguien que también me gusta muchísimo, que es Horacio González, que dice que la cultura es la estructura secreta de todo lo que se hace, y me parece, siempre en el intento de definir qué es cultura, ¿no? Que es algo así como muy complejo, casi como una discusión sin fin, para filosofar con muchos vinos adelante y con menos academia. Y me parece que Horacio logra resumir algo de manera analógica y poética a la vez, y que me parece que encierra cuestiones también de la comunicación, porque también es cultura en ese sentido, es qué decimos, cómo lo decimos, cómo hablamos, cómo nos comunicamos, todo lo que está muy en detalle y por detrás de aquello que principalmente hacemos, que es lo que está vinculado a nuestros proyectos. Bueno, primero como para empezar a lanzar el tema, se me ocurría traer también estas dos preguntas, incluso para pelotearlas y que no sea una cosa solamente de ida y que sea de ida y vuelta. ¿Qué sienten ustedes que es comunicar un proyecto? ¿Qué es comunicar un proyecto? Y si quieren o pueden contar algo de cómo es que comunican sus proyectos a partir de esa propia definición. Así que si alguien quiere empezar, empezamos ahí a romper esta cuarta pared y charlamos. Un poco para que sepan que, bueno, como se está transmitiendo, quienes quieran por ahí decir algo o contar algo, necesitamos, les pasamos el micrófono para que claro, todos puedan escuchar. Así que por ahí si alguien quiere compartir algo, levantar la mano sería una idea. Y si no... No, y si no seguimos, pero me pareció un buen puntapié para ir entendiendo ahí también de dónde vienen, quiénes son y hablarnos entre nosotros. ¿Alguien quiere decir algo? Un micrófono a la derecha, sí, por favor.
Bueno, ahora pasamos la publicidad. No, mentira. Sí. Auspicia este momento, vaya a pedir. Claro. Viene volando el micrófono. Hay que estirar, ¿no? Si no te cuento y vos... Yo voy repitiendo. Ahí está. ¿Cómo te llamas? Ahí llega. Es María. ¿De Música en el Aire? Ahí está. Gracias. Hola. ¿Se escucha? Bueno, soy María de una asociación civil muy nuevita, se llama Música en el Aire. Trabajo ahí desde con mucha pasión, generando proyectos de formación y de creación para músicos y músicas en torno a músicas populares argentinas y latinoamericanas. Eso es como nuestro foco de trabajo. Y a partir de ahí creamos espacios de formación virtual y presencial. Tuvimos que reacomodarnos con todo. Y bueno, tenemos algunos proyectos independientes, otros con algunas ayudas. Y estamos en este espacio fue para nosotros en este momento muy importante, o para mí como cabeza de cómo aprender a comunicar. Creo que por ahí tenemos algunos proyectos que para nosotros están buenísimos y no sabemos si llega a la gente, si la gente se entera o se entera y no quiere, o se entera y quiere. Y es casi, te diría, como una prioridad en aprender a querer acercar nuestros proyectos a la gente. Creo que es nuestro objetivo y no sabemos con qué herramientas o cómo hacerlo. La verdad que lo estamos haciendo como nos sale, con las herramientas que tenemos. ¿Y qué herramientas tienen? Herramientas de nuestra formación, cada una no tenemos herramientas de comunicación ni de organización comunicacional, digamos. Herramientas personales de formación o desde lo que queremos contar, como que le damos un formato para que salga en Instagram, salga en Facebook o salga por mail. Pero hasta ahí necesitamos como un upgrade, digamos, de poder aprender a comunicar lo que hacemos. Bien. Para que tenga mayor impacto. Bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, por ahí me parece que también como integrante de espacios, ¿no? Bueno, yo también soy música y trabajo con distintos proyectos. Siempre es como un tema, ¿no? De que, bueno, ¿cómo hacer para que nuestro proyecto no muera en nosotros o nuestros amigos, familias y las personas que están alrededor nuestro, y que eso que hacemos pueda llegar y pueda también servir o construir en otros espacios a otras personas, que pueda. Me parece que esa es como, ¿no? Siempre la pregunta y como que también hay una cuestión, creo que ahora se ha reducido mucho a una cuestión a veces de redes sociales, ¿no? Como que la comunicación pasara solamente por ahí, que bien sabemos que no es así. De hecho, bueno, hoy estábamos charlando con una compa que trabaja haciendo proyectos, que está allá presente, haciendo proyectos en otras provincias, y bueno, y muchas veces lo que sucede fuera, digamos, de la urbe o de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con los espacios de comunicación de los pueblos, que por ahí pasan por el boca en boca, por el kiosquito donde funciona la información. Bueno, y creo que, bueno, cómo poder manejar todo eso, me parece que es parte de poder también definir qué es comunicar un proyecto. Sí, yo con respecto a esto me autocontesto mi propia pregunta, de qué es comunicar un proyecto. Yo creo que con el tiempo han cambiado los paradigmas de qué es comunicar un proyecto. Yo tengo hoy 41 años y en mi adolescencia los proyectos de los cuales yo consumía su comunicación, bandas de rock o lo que sea, cómo comunicaban una fecha. Y en el suplemento sí, en el suplemento no, las calcomanías en el subte, algún volante en alguna marcha de no sé qué cosa. Y había una cuestión muy analógica, en algún punto romántica, también el paso del tiempo lo convierte en romántico. Y era una comunicación más lineal. Los espacios de comunicación tenían que ver con anunciar algo. A través de una calco en el subte yo anuncio la existencia de una banda, a través del suplemento sí anuncio una fecha con día y horario. Había en ese paradigma para mí una lógica más cercana a la cartelera que la idea compleja de la comunicación. Creo que con la
llegada y sobre todo la expansión total de las redes sociales, la comunicación no es que adquiere nuevos espacios, sino que propone un cambio de paradigma total y completo. Más allá si el proyecto es una banda de rock, que es el ejemplo que puse, o es lo que vos contabas recién, que es hermoso, o es lo que hacen por ahí también, que recién hablábamos. No importa de qué va el proyecto, en realidad. Lo que importa es entender que el nuevo paradigma lo que propone es que los espacios de comunicación sean un nuevo escenario. Escenario en términos concretos, escénicos, en donde yo muestro mi contenido, me presento ante mis posibles públicos, audiencias, financistas, sponsors, etcétera, etcétera, o clientes. Depende cuál sea la necesidad de audiencia de cada proyecto. La lógica de la cartelera, y yo noto como consumidor, ¿no? y también bueno, como consultor o como gestor cultural, noto que la mayoría de los proyectos que no tienen a una persona dedicada o a un equipo dedicado en diseñar la comunicación, que entre paréntesis, obviamente hay un montón de gente que está recontracapacitada para hacerlo, que estudió para eso, que se formó, etcétera, pero ni siquiera creo que en un proyecto que acaba de empezar eso debería ser una barrera, ¿no? Como muchas veces muchos proyectos dicen, bueno, pero nosotros no tenemos plata para contratar a alguien que haga community management y que sepa manejar las redes y que me diseñe la comunicación. Ok, eso ya aparecerá, pero en principio el tener a una persona o a un equipo de personas cuya tarea sea pensar en eso es clave. Vos decías, María era tu nombre, ¿no? Vos decías recién como que no contamos con herramientas de comunicación y en realidad hablan ustedes, cuentan con una herramienta de comunicación, que es el lenguaje. Y parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero entender al propio lenguaje, no el tuyo, como hacedora del proyecto o como parte del equipo, sino entender el lenguaje del proyecto, es la principal herramienta de comunicación. Y obviamente alguien que estudió, que se preparó, que tiene sus años de experiencia de trabajo en esos aspectos, probablemente tenga menos peajes o pueda recorrer ese camino con otra velocidad o con otro nivel de impacto. Pero yo creo que cualquier persona que está con un proyecto, que está recién empezando o que todavía no terminó de destrabar ciertos asuntos en términos de recursos humanos o económicos, puede sentarse a diseñar un plan de comunicación. Hay que entender cuáles son las herramientas y qué quiere decir tener un plan de comunicación. Disparo. Si querés moverte, por ahí puedes sacar el micrófono. Ah, bueno. Bien, se ve ahí, ¿no? Bien. Todo lo que vamos a hablar a partir de ahora tiene que ver con la identidad. En mi caso personal y con todos los proyectos con los que he trabajado y trabajo, y no siendo un comunicador formal, digamos, sino habiéndolo transitado y habiendo aprendido una cantidad de cosas, considero que el desarrollo de la identidad del proyecto es el insumo principal y absoluto de la comunicación. Y acá, como 4 puntapiés para que se lleven, que está vinculado a entender al proyecto como un sujeto. Eso también es una cosa que pasa, como abriendo otro paréntesis, y que noto en la mayoría de los casos. En general, los proyectos culturales son proyectos que hacemos desde bueno, vos lo nombrabas recién, desde la pasión, desde una cuestión como estomacal, ¿no? Son cosas que salen como de acá, y uno lo hace y da todo por ello. Y en ese romanticismo precioso, pero peligroso, a veces se confunde mucho mi identidad con la identidad del proyecto. Es muy fácil mezclar esos universos. Si yo tengo un proyecto con Mercedes, el proyecto automáticamente es un sujeto aparte, que está por fuera de nosotros dos. Entonces el proyecto no puede tener la comunicación que tiene Mercedes, ni puede tener la comunicación que tengo yo, ni habla como habla ella, ni habla como hablo yo. Tenemos que desarrollar ese sujeto. Así como cuando uno arma una empresa, escribe un estatuto en algún punto, ¿no? Como en términos muy, extremadamente formales. ¿Por qué uno escribe un estatuto de una asociación civil, de una empresa? Porque lo que está haciendo es crear ese sujeto.
cuando nos sentamos a desarrollar la comunicación de un proyecto, primero sí o sí tenemos que preguntarnos si la identidad del mismo está verdaderamente desarrollada. Y quizás un pequeño atajo o un camino para preguntarse si esa identidad está desarrollada es preguntarnos cosas sobre el proyecto como si el proyecto fuese un sujeto. Entonces, ¿cómo piensa el proyecto? ¿Piensa como Mercedes? ¿O piensa como yo? No. No sería lo correcto. Seguramente haya coincidencias, porque Mercedes y yo, perdón, te estoy tomando de ejemplo con total, estamos llevando adelante juntos eventualmente un proyecto, entonces vamos a imprimir nuestro caudal emotivo, nuestro caudal intelectual, etcétera, etcétera. Pero vamos a estar, insisto, creando un sujeto, por lo tanto, creando una nueva identidad. Entonces, ¿qué piensa el proyecto? ¿Cómo habla? ¿Cuál es el lenguaje que utiliza? ¿Grita? ¿Es efusivo? ¿Habla en inclusivo? ¿O pone la arroba o la X? ¿O no le importa? Sin juzgar absolutamente nada. O sea, todo está bien. Lo que está mal es que no desarrollemos la identidad del proyecto. ¿Qué siente el proyecto? Y estas preguntas son internas. No quiere decir que uno vaya corriendo después a Instagram y diga, hola, el proyecto siente que... No, igual lo pueden hacer también, pero no voy hacia ese lugar, sino que voy a que ustedes se pregunten qué siente el proyecto. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que quieran preguntarse, sobre todo el universo en donde el proyecto impacta o se ve impactado. ¿Con qué se compromete? ¿Cuáles son los valores? ¿A qué aspira? ¿Cuál es la razón aspiracional del proyecto? ¿Qué parte del mundo quiere cambiar? Aunque no lo logre. Pero ¿cuál es esa parte del mundo que el proyecto quiere cambiar? ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia dónde estamos yendo? Dense cuenta que estas preguntas no solo tienen que ver con la comunicación, sino que al ser preguntas identitarias, también van a impactar en todas las otras áreas del proyecto. En una planificación general, y más allá de que esta charla no vaya hacia ese punto, me interesa solo hacer un asterisco como para que todos podamos tomar dimensión de lo clave y lo importante que es darse el tiempo de sentar a desarrollar la identidad del proyecto del cual estamos trabajando. Y la identidad no es decir, bueno, nosotros somos y hacemos esto porque creemos, qué sé yo, que las infancias son lo que sea. Eso eventualmente podrá ubicarse en lugares más cercanos a la misión y la visión o a una sinopsis concreta de qué va el proyecto. La identidad es algo mucho más profundo. Piensen en sus propias identidades. No es tan fácil. Yo te puedo preguntar de qué trabajás o un poco que me cuentes algo de tu camino. Ahora, si yo cometo el hecho disruptivo de sentarme acá y decirles, bueno, ¿me cuentan sus identidades? Tenemos que llamar a un terapeuta, probablemente, antes de empezar a pensar. Así de complejo y así de profundo es lo que yo propongo para cada uno de los proyectos que estén acá o que estén ahí en el éter. Y ahí, como volviendo al principio y donde hablaba de la idea de este cambio de paradigma potentísimo en términos comunicacionales, yendo, ¿no?, como del suplemento así de Clarín a la idea de Instagram, ¿no?, que es como, son dos universos completamente lejanos. Planteo a la identidad como principal motor de la comunicación. Sin eso podemos tener community management y podemos invertir un montón de guita en Facebook y podemos hacer flyers hermosos, horrendos, historias de Instagram, a robar gente, buscar los hashtags que más seguidores tienen, pero si no tenemos una identidad desarrollada, todo aquello que acabo de nombrar básicamente no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. Simplemente porque no va a funcionar. Porque quien está detrás de la pantalla no está consumiendo el hashtag, no está consumiendo la publicidad, ni está consumiendo un flyer lindo. Esas son herramientas, y son herramientas que los van a ayudar y los van a potenciar. Quien está detrás de la pantalla va a estar empatizando, se va a estar identificando. Y nadie empatiza ni se identifica con un flyer, ni lindo ni feo.
y nadie se identifica ni empatiza con una cantidad de plata que uno haya puesto en Instagram. Uno va a empatizar e identificarse con un rasgo identitario. Imagínense ustedes mismos generando empatía con un otro, con una otra. No es a partir de la ropa que uno genera empatía, es a partir de una conversación, es a partir de una energía que se intercambia, por lo tanto es a partir de una identidad. Che, vayan interrumpiendo, preguntando, diciendo, ¿ok? Bien, bueno, esto rapidito, como para argumentar y de algún modo plantear como un cierre en esta hipótesis de la identidad como principal motor de la comunicación, pero también de un proyecto, el impacto real que tiene ese desarrollo de la identidad. Si yo tengo una identidad muy bien desarrollada, voy a construir audiencia con otra potencia, con otra facilidad y por lo tanto con otro resultado. Si construyo audiencia con un muy buen resultado o con un buen resultado para lo que aspiro, el paso siguiente, que es el armado de la comunidad, o sea, la audiencia fiel, voy a tener mucha audiencia o un 100% de audiencia. Una parte de esa audiencia no va a ser fiel, otra parte sí, y esa parte es mi comunidad. Y yo voy a construir una comunidad solamente si la identidad la desarrollé en profundidad. Después entran las herramientas como metodologías de atajo o de concreción. Y si logré armar una comunidad, probablemente esté mucho más cerca de resolver, incluso de maneras disruptivas, otro tema que no tiene que ver con esta charla en la que estamos hoy, pero que seguramente es clave para todos ustedes, que es el financiamiento. Ejemplos muy concretos de esto que ya tienen una historia, pero que en la pandemia tuvieron ahí como una subidita de volumen muy fuerte y, por suerte, positiva, que tiene que ver con el financiamiento colectivo. El financiamiento colectivo existe hace una cantidad de años, viene desde afuera con la plataforma Kickstarter, no sé si se acuerdan, no sé si sigue existiendo incluso. ¿Existe, Jenny? ¿No sabes? No, bueno, no pasa nada. En Argentina en su momento estuvo muy de moda Ideame, que todos la debemos conocer, sigue existiendo, pero ¿hace cuánto no escuchamos de Ideame? Un montón. ¿Por qué? Porque el financiamiento colectivo se descentralizó. Entonces, a partir del nuevo paradigma comunicacional, los propios creadores de proyectos o de contenidos se dieron cuenta que podían tener un vínculo directo con su audiencia. Entonces, que no necesitaban un intermediario. Ideame era un intermediario. En su momento un gran intermediario, porque no había otra forma de llegar ordenadamente en términos no solo comunicacionales, sino administrativos, a hacer que una cantidad de gente te pueda donar un dinero y que eso no sea un caos contable. Entonces Ideame le facilitó a muchos proyectos, me incluyo, la posibilidad de llegar a la audiencia y que la audiencia tenga un canal en donde financiar. Me acuerdo en las primeras charlas, en mis primeros proyectos con Ideame, estamos hablando de hace 10 años, en donde nos hablaban de la comunicación antes de la guita, antes de calcular cuánto iba a salir cada regalito que se podía donar, nos hablaban de cómo lo íbamos a comunicar, nos daban un instructivo para armar una serie de videos, una serie de piezas gráficas, porque habían entendido que la mano venía por ahí. Hoy en día, como les decía, y sobre todo durante la pandemia o en lo que podríamos decir que es la pospandemia, ¿estamos de acuerdo? Bueno, listo, acaba de terminar la pandemia. Lo decreto. Mismo canales de YouTube como el de Pedro Rosenblatt, que bueno, yo me divierto mucho viéndolo, o País de Boludos, o mismo la comunidad Futurock, que viene desde antes de la pandemia, han logrado sostener sus proyectos y hacerlos crecer a partir del vínculo directo con sus audiencias. Y eso no es un plan financiero, eso es un plan de comunicación que tiene un impacto finalmente en lo financiero. Pero ¿por qué una persona decide poner en la página de Pedro Rosenblatt X cantidad de dinero por mes? ¿Por qué?
porque le gusta lo que hace. Y si profundizamos ahí, ¿qué es lo que pasa? Está identificado. Se identificó. Le parece que está bien apoyarlo a él, porque lo que hace es genuino, porque lo pide de una manera genuina, porque muestra el crecimiento, porque cuenta que va contratando gente. Entonces, ¿qué hace? Desarrolla una identidad. Y al desarrollar una identidad, sí o sí, va a terminar empatizando con una serie de personas o de grupos de personas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Bien, esto es clave, que tiene que ver con... Es como para hacer un poco de doble clic en la pregunta que estaba acá, de qué siente, con qué se compromete, a qué aspira, y que también siento que es algo que a veces los proyectos lo comunican de manera muy caótica o que directamente no lo tienen en su rango de visión como parte fundamental de la comunicación, que tiene que ver con las banderas. ¿Cuáles son las banderas por las cuales mi proyecto se pronuncia? No, por todas. No, no puede ser por todas. Aunque nosotros, vuelvo a la idea de que no, tenemos que hacer un proyecto después de esto, pero vuelvo a la idea de la potencialidad de tener un proyecto con Mercedes. Seguramente ella se compromete con una cantidad de causas y de banderas, y yo también. Ahora, el proyecto está obligado a pronunciarse por todas las banderas o todas las marchas a las que Mercedes va por su lado, yo por el mío, o los dos juntos. No. Las banderas por las cuales el proyecto se va a pronunciar son las banderas que se vinculen con su identidad, con su superficial y con su profunda identidad. Acá puse simplemente ejemplos que incluso tienen que ver más con mis banderas que quizás que con las de un proyecto, porque acá no traigo un proyecto. Y a partir de entender qué tipo de proyecto tengo, ¿cómo voy a levantar esa bandera? ¿Cómo me voy a pronunciar? Voy a poner una foto, si es el 24 de marzo, y yo siento que mi proyecto tiene la necesidad y la obligación de pronunciarse por un aniversario del golpe cívico-militar. Pongo una foto de las abuelas, o ¿de qué se trata mi proyecto? ¿Qué es lo que producimos? Bueno, entonces, ¿qué puedo producir para esto? ¿Cómo puedo transformar toda mi comunicación en contenido? Vuelvo a lo que les decía recién de la idea de alejarnos de la lógica de la cartelera, de no anunciar, de producir, de generar contenido, de abrir una nueva puerta ante quien está consumiendo mi red o mi fanzine o cualquiera sea el dispositivo. Nombro mucho las redes sociales porque me imagino que por más que puede suceder... ¿Esa es Carla Sanguinetti? Ah, perdón. Si no la saludaba, pues no había hace un montón. Disculpen la desprolijidad. Se me hizo un blanco. No, estabas hablando de esto de no anunciar, sino de... Eso, de salir de la lógica de la cartelera. Alguien que lo hace de manera muy hermosa es Tute, por ejemplo, en Instagram. Lo nombro porque es como muy fácil su ejemplo, porque él lo que hace es hacer humor gráfico. Entonces, cuando llega el 24 de marzo, o llega el 8M, o llega cualquier efeméride que merezca que su propia identidad se pueda traspolar hacia su canal de comunicación, él lo que hace es generar una pieza de lo que hace. Y eso tiene un valor enorme, enorme, porque es mi proyecto siendo y no mi proyecto diciendo. ¿Se entiende la diferencia de estas dos cosas? Sí, como que está clave este concepto de identidad y lo que Sí. decís, ¿no? Como que aparece lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que se pronuncia el Claro, proyecto. en algún punto también filosofando, ¿no? Volviendo a la comparación entre un proyecto y un sujeto, la identidad de una persona, la identidad de una persona no es solamente lo que una persona dice, sino, bueno, caeríamos en la trampa un montón de veces, sino que la identidad tiene que ver con un movimiento
¿no? Cómo esa persona hace, cómo esa persona piensa, qué pausas tiene, qué cosas piensa, cómo se mueve, a qué hora se levanta, no sé, una cantidad de cosas tienen que ver con la identidad, de qué películas mira. Y ahí está la riqueza, no en lo que enuncio, en lo que soy. Entonces, la propuesta en el desarrollo de la identidad comunicacional de un proyecto es que se preocupen menos por decir y mucho más por producir. Por entender que la comunicación hay que transformarla en contenido. Sí, ¿está el micrófono por ahí? Te lo sacaron. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. ¿Podés o pedimos asistencia? Pensaba, ay, ahora sí. Y se me linkeaba un poco. No, esto que estás trayendo, como abriendo ahí una puerta hacia pensarnos identidad y los proyectos, y como que se me une más pensando en los proyectos territoriales comunitarios, digamos, Sí. de base comunitaria, que están ahí y que la comunicación, que uno siempre la circunscribe malamente a las redes y qué sé yo, como llegó después y es estar en el barrio, estar en el territorio, transformarlo. Y entonces todo el tiempo cuando yo veía así, decía, bueno, ¿cómo va a abordar estrategias de comunicación? Porque la verdad es que hay que estar en el territorio, hay que estar haciendo, y el Instagram viene mucho después. Estoy haciendo como una mala lectura, o sea, No, ya sé que la comunicación no es eso. Está perfecto. Pero desde esta pata que vos lo estás viendo, potencia mucho más y es como todo más sinérgico y es como, bueno, esto que estoy haciendo, esto que produzco, esto que sale al territorio y sale de por sí por estar, hacer y permanecer, que es una parte, un poco lo que traía también la charla anterior, como bueno, hay que estar ahí en el barro produciendo y generando Claro. que se expanda, y cómo otras herramientas digitales o no potencian ese hacer que es necesariamente construcción identitaria. Entonces, si lo pensás a esa comunicación más hacia otros territorios que no son los físicos, desde el producir, no producir, desde el decir, nosotros, me parece eso como, wow, o sea, se va juntando, porque a veces uno es como, en la comunicación, en las redes, no sé, es como, es un Pero problema. viste ya como lo decís y parece un embole. Por eso, ¿Viste? no más que un embole, es un problema, es como no sé qué hacer con esto, entonces bueno, y con esas lógicas que son otras lógicas y que uno también se va acomodando a esos modos otros de decir, y para mí ese universo tecnológico tiene tanta cosa y tanta gente diciendo que también es difícil como receptora, como audiencia, decir, bueno, es un montón, ya me agoté, no Sí, puedo con tanto. Sí, es un montón. Como, Pero te lo llevo al territorio porque me parece, o sea, te agradezco el ejemplo porque si no todo lo que digo termina recayendo en lo digital. Pero para el territorio es lo mismo. Uno puede comunicar en el territorio con un cartel en la panadería o en la librería, o puede crear un hecho disruptivo. Y ese hecho disruptivo es contenido, es identidad. Pero les puedo asegurar que va a comunicar 500% mejor que el cartel en la panadería a donde van todas las personas del barrio. Dice, no, vamos a poner unos afiches en la escuela y gasto plata en la imprenta y imprimo los afiches y la plata no sé dónde sacarla y pongo el cartel. Y el cartel vinieron 5 pibitos y se lo llevaron o le escribieron algo arriba. Y ese es el folclore también, digamos, volviendo a las calcomanías en el subte, ¿no? Donde uno tenía una banda, otra banda, era el Lollapalooza, pero arriba de la puertita del subte. En el territorio es lo mismo. Antes de comunicar, preguntémonos si esa acción de comunicación que estamos pensando tiene que ver con la identidad de nuestro proyecto o si estamos replicando aquello que todos los proyectos o todas las personas entienden por comunicar. Claro. Que en lo digital es poner un flyer y en el territorio es pegar un cartel. Yo puedo crear una acción disruptiva también, interrumpir la continuidad de una situación. Sí o sí, eso va a comunicar mejor. Porque cada persona va a volver a la casa y va a decir, no sabes lo que me pasó hoy. No sé si esas mismas personas van a decir, no sabes el cartel que vi hoy.
¿Se entiende? Sí. No, quería sumar por ahí esto de ponerle el cuerpo, digo, porque creo que justamente este cambio de paradigma nos atravesó, y nosotros por ahí que somos un poquito más grandes, que hemos sido mitad analógicos, mitad digitales, ¿no? También hemos tenido que reconvertir, y a todos nos pasa. Creo que hay mucha información circulando, como decía Ceci, y eso también abruma, y a veces por replicar los modelos o las formas terminamos cayendo en esto que dice Demian, que bueno, como que termina siendo un hacer sin sentido o un hacer vacío, y que por ahí lo que genera identidad y lo que genera que la gente se acerque y se identifique o empatice tiene que ver con el estar siendo, con el cuerpo, y que eso es lo que sucede justamente en las organizaciones colectivas, en las organizaciones de base, en donde está el corazón y el cuerpo. Y creo que también me parece interesante esto de pensar con respecto a la identidad. Voy a traer a mi madre, la voy a citar en ese momento. Ella siempre decía que uno no es algo, ¿no?, acabadamente, sino que uno está haciendo algo. Y me parece como súper interesante para pensarlo en la comunicación, que si bien es muy importante tener en claro esto de poder pensar y filosofar sobre el cuerpo del proyecto, y tener un norte hacia dónde ir, o mejor un sur, capaz también, podría ser. O sea, un lugar hacia dónde ir y que haya una coherencia en ese camino, también hay espacios para poder transformar. Y poder pensar eso tanto en lo analógico, en la forma en que se comunica la masa, pero también en nuestro propio espacio de funcionamiento y de hacer, ¿no? En nuestro barrio, en el kiosquito, en el espejo del bar, en donde sabemos que va nuestra comunidad, y pegamos ahí la información porque ahí está también nuestra comunidad, que es nuestro público fiel también. Y también me parece que una pregunta guía que se pueden llevar de acá es cuando estén planificando una acción de comunicación, ya sea por redes, en el territorio, en el diario, bajo el paradigma que quieran, es preguntarse si están comunicando o si están creando un contenido que comunica. Y ahí van a tener la respuesta correcta. Si solamente están comunicando, van a caer en la bolsa que decías vos, ¿cómo te llamás? En la bolsa que decía Cecilia, de todo esto es tanto, ¿viste? ¿No? Este abrume que proponen las redes sociales, o que proponen el espejo de un centro cultural con todas las calcomanías, es el mismo abrume, es un montón, no tenés lugar para verte la cara. También es romántico y es hermosa la imagen, ¿no?, de todas las calcomanías pegadas en el espejo, pero abruma. Finalmente no me llevo el nombre de ninguna banda. Entonces, ¿comuniqué? No. Decoré el espejo de un centro cultural. Está bien. Vale, pero no estoy comunicando. Entonces, ¿cómo hago para diferenciarme del otro? No en términos de competencia, en términos de poder comunicar y no empastarme. Porque incluso en las redes sociales, donde el abrume y la saturación es total, cuando aparece un perfil que comunica de un modo claro, bello, potente, no abruma, está, se despega. Y ahí yo creo que esa pregunta que les hago las puede ayudar frente a tenemos que comunicar tal cosa. Bueno, ¿estamos comunicando directamente sin ningún tipo de filtro o estamos poniendo nuestra identidad, nuestro proyecto o nuestro contenido en función de comunicar? Les puedo asegurar que el segundo camino va a salir mejor, pero seguro. Bueno, lo acabamos de decir todo esto. ¿Puedo agregar una cosita más? Me parece que, cuando vos pensabas, preguntabas hoy, ¿qué decimos, ¿no?, en esto de las banderas? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que a mí me identifica como persona y qué es lo que a ese grupo, a ese sujeto, a ese proyecto lo identifica por sí mismo, ¿no? Que lo integramos vos y yo y quizás otras personas que se quieran sumar. Bueno, tenemos un proyecto a partir de ahora entre todos. No, y me parece que por ahí, cuando aparece lo verdadero, cuando uno se la juega, cuando uno dice lo que siente y lo que piensa, quizás la mejor forma de comunicar, que no tiene que ver tanto con cumplir con la estética de un cartel o con cumplir con la estética de una forma, sino con cumplir con
con algo que realmente late, que tiene sentido y que es lo que le da vida a ese proyecto. Creo que partir de esa identidad y de esa verdad es lo que por ahí puede ser una gran herramienta para poder pensar qué decir. Porque si no también a veces parecen palabras abstractas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos...? O sea, bueno, es bueno, bonito, es... ¿Qué? ¿Pero qué digo? ¿Cómo lo digo? Bueno, por ahí es eso, es ir a lo que siento, a lo que como proyecto mueve, y eso es lo que va a empatizar, eso es lo que va a llegar. Sí, de algún modo, digo, de las banderas que están acá, les propongo como que después investiguen un poco el Instagram de Boicot, que entendieron a la perfección lo que es comunicar aquello que vinieron a comunicar. No están a los gritos con flyers que están mal diseñados diciendo basta de maltrato animal, lo cual no estaría mal, porque tienen razón, yo estoy hablando de otra cosa, de con qué dispositivos comunican. Boicot pone unos contenidos audiovisuales en su Instagram, que a mí el Instagram me avisa antes si estoy seguro de querer verlo, porque es un contenido sensible. Sí, duele. Porque es doloroso. Y antes de sacar estos carteles, Boicot tiene grandes murales en la ciudad. Y eso es un contenido. No es una comunicación solamente. No se sentaron a decir, bueno, vamos a hacer un flyer que diga somos la especie en peligro de extinguirlo todo y lo vamos a poner en todas las redes y le vamos a poner, no sé, $300 arriba para que lo vea todo el mundo. No, fueron construyendo de a poco, muy de a poco, con acciones súper contundentes. Y ahora tienen el afiche, al final. Primero hicieron contenido, primero fueron contenido. Y esto es clave. Entonces la pregunta es, ¿cómo me convierto en contenido? No importa lo que haga mi proyecto. Si quiero comunicar, me tengo que convertir en contenido. Y no solo para redes sociales. Si quiero comunicar en el barrio, me tengo que convertir en contenido. Si me deja tranquilo o tranquila pegar el cartel en la panadería, lo pego igual. Pero estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Preguntas o algo? ¿Reflexiones? ¿Quejas? Sí, por ahí atrás el micrófono. Ay, qué lejos que está el compa. Sí. Desde la penumbra. Venga, fíjese. Hola. Ok. Demián, Sí. Para mí en los proyectos lo más importante es la diferencia entre comunicar al público y comunicar a las empresas o a los posibles financistas o patrocinadores del proyecto. Sí. Creo que hay una comunicación totalmente distinta entre uno y otro. O sea, Es correcto. vos comunicás por Instagram para el público que va a consumir tu proyecto, pero haces un PowerPoint y una carpeta para llevárselo al banco para que te ponga guita o presentarte en un subsidio, digo. Igual, ¿te puedo discutir eso solo por deporte? Claro. Bien. No estoy tan de acuerdo. Porque siento que estamos mezclando dos cosas. Públicos, o sea, vos reconocés diferentes públicos. Tu público de redes sociales y un financista, ya sea el Estado, un sponsor, qué sé yo. Y yo creo que eso así me lo traes vos. Y yo te lo devuelvo de otra manera. Que es que vos me estás planteando instancias de comunicación. En donde si finalmente me voy a presentar ante una empresa, antes en la charla anterior nombraban el Itaú, qué sé yo, me tengo que presentar al Itaú para proponerle que sea el aportante de un mecenazgo que me gané. ¿No? Como un ejemplo claro que todos vamos a entender rápidamente. Ahí le voy a mandar el PowerPoint, voy a ver con quién me tengo que comunicar del área de marketing o de responsabilidad social empresaria, y le voy a mandar el PowerPoint muy concreto, donde aparte está el número de expediente y el instructivo para que, qué sé yo, y fotos y materiales, y eventualmente mirá, me mandás más cosas, así se lo muestro a mi jefe o a mi jefa. Pero es una instancia de comunicación, porque la misma
persona de responsabilidad social empresaria del Itaú, o mismo el presidente del Itaú, también tiene Instagram. Y probablemente va a ver tu PowerPoint, pero le va a interesar entender qué impacto en términos comunicacionales va a tener apoyarte. Y para entender el impacto comunicacional que va a tener apoyarte, va a ir a tus canales de comunicación para ver cómo te comunicas. Entonces, a partir de que el presidente de Itaú o la persona de responsabilidad social empresaria entra a tu Instagram, ya no es más el presidente de Itaú, es tu audiencia. Y va a ver cómo te estás comunicando. Entonces yo creo que está bueno entender que una cosa son las instancias comunicacionales y qué profundidad demandan esas instancias y qué nivel de información uno cuenta. Yo en Instagram no pones tu balance. Tal vez frente a un sponsoreo, una cuestión de intercambio de papeles, tenés que presentar un balance o los datos de una asociación civil, la SRL, lo que sea. Pero donde vos comuniques, ahí van a estar todes. Desde el público más público y el presidente de Itaú o cualquier posible sponsor, o incluso un ministro que de repente le aparece tu contenido en las redes como audiencia, pero como además es ministro, va a decir, yo quiero esto en mi gestión. ¿Por qué? Porque empatizó con tu contenido, porque compró tu identidad. Eso por un lado. Y por otro lado, si llegás a la instancia de tener que presentarle un PowerPoint a alguien porque va a financiar tu proyecto o un área de tu proyecto, también me parece interesante el desafío o el aspecto lúdico de correrse del típico PowerPoint y ahí también imprimir mi identidad. También, porque no va a ser el único proyecto que van a estar leyendo, sin lugar a dudas. Bueno, eso es lo que pienso, no tenés por qué estar de acuerdo. No, estoy de acuerdo y agrega, digamos, colabora a mi pensamiento. Bien, aguante. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Bueno, aprovecho que te puedo preguntar. En realidad estoy 100% de acuerdo con lo que decís y adhiero en todo el impacto que puede tener un cambio en la comunicación. Quizás te consulto, desde el lugar personal de ser directora o presidenta de una asociación en donde la cabeza tiene que estar en lo artístico, en lo legal, en lo ejecutivo, en tantos lugares de gestión, en tantas áreas, y que la comunicación es un área más. ¿Cómo se hace para ejecutar o para llevar adelante un proyecto así? Se trabaja, entiendo, en línea con un comunicador, y ese comunicador es el que genera el contenido, digamos. ¿Cómo se delega el trabajo para que esté en línea con la identidad que uno tiene, digamos? Está claro. No hay una sola respuesta a tu pregunta. O sea, quizás hay una sola respuesta en términos técnicos y profesionales. Si uno tuviera los recursos necesarios, y lo ideal es tener un área de comunicación en el proyecto con una o más personas que se dediquen exclusivamente a eso y que hagan toda la planificación y el diseño y la pauta, etcétera. O que si vos estás comunicando en el territorio, ese mismo equipo de gente cree, de algún modo, esas acciones en donde uno se transforma en el contenido. Saliendo de la lógica en donde todos tenemos los recursos para contratar a quien se nos ocurre, sí dándole la importancia necesaria. Que no digo que no sea tu caso porque no nos conocemos, pero en general, con todos los proyectos que trabajé y trabajo, la comunicación es el área que la dejan en general más como, no, bueno, pero ahora no podemos, porque estamos no sé qué, que seguramente ese no sé qué es importantísimo. La comunicación es más importante que ese no sé qué. La comunicación es lo más importante. Por esto. Porque bien desarrollada la comunicación, vas a lograr un impacto verdaderamente a largo plazo. Porque vas a construir un camino, vas a construir una narrativa,
entonces vas a construir una audiencia. Y si construís una audiencia, vas a construir una comunidad. Y si construiste identidad, contenido, audiencia y comunidad, los recursos van a estar un poco más cerca. No solo por el ejemplo que daba del financiamiento colectivo. Porque los recursos van a estar más cerca, porque vas a estar llegando más y mejor. ¿Se entiende? Entonces no es que hay una manera en cómo delegar la comunicación. Ahora vamos a ver unos pequeños tips como para que salgan de acá y que no digan, bueno, este chabón qué dijo. Sí, aporto algo a eso, que por ahí también a veces la comunicación se entiende o se piensa desde un lugar como hacia afuera, ¿no? Como si fuese la pantalla de la comunicación del proyecto hacia afuera, y como que lo que Demian un poco está diciendo y en lo que concuerdo es que por ahí la comunicación tiene que ver, bueno, esto ya pensarlo en términos de identidad va mucho más atrás y mucho más de fondo del propio ser y la propia misión de la organización o del proyecto. Y que incluso no solamente tiene que ver con cómo me muestro hacia afuera o cómo puedo llegar a conseguir sponsor o una mayor audiencia, sino incluso cómo genero que los propios procesos dentro de mi organización funcionen adecuadamente para que después pueda responder a cualquier proyecto o proceso que yo esté desarrollando. Entonces, como pensarla desde un lugar más amplio y más del entramado, digamos. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí. Y está en la penumbra, además. Hola, hola. Demi, yo te quería preguntar, sobre todo, por ahí me voy un poquito y no. Habla un poquito más fuerte, Jenny, por fin. Ni con el micrófono, ¿me escuchas? No. Ahí, bueno. Te quería preguntar si la audiencia, o sea, nosotros creamos la audiencia. ¿Cómo creamos esa audiencia, no? Porque por ahí la identidad de cada... ¿No me escuchas? Sí. Ah, la identidad está dada por lo que yo estoy haciendo, ¿no? Por lo que estoy proponiendo, pero ¿cómo se crea esa audiencia? O simplemente desde la comunicación, cuando comunico, se direcciona y ese público lo voy a encontrar, o yo voy a tener una estrategia para crear esa audiencia y ese público para mi proyecto. Está buenísima la pregunta. Tengo como dos capas, ¿no? Como epidérmicas de respuesta. La primera capa es más técnica y tal vez no da para hoy porque es larga y compleja, sobre todo cuando estamos hablando de audiencias digitales. Hay un montón de herramientas digitales para crear audiencia, y no solo para crearla, sino para ir a través de las métricas, ir leyendo el comportamiento de esa audiencia e ir moldeando mi identidad dentro de límites lógicos, lo que para cada uno sea lógico, para llegar cada vez mejor a esa audiencia que a mí me interesa en particular. Adelante. Entonces, esa es como la primera capa de respuesta, que el doble clic de esto es enorme y requiere de una cantidad de tecnicismos que creo que no vienen ahora al caso por la dinámica que se está dando, porque se van a ir con dolor de cabeza. La otra capa de respuesta frente a lo que trae Jenny, vuelvo a la idea de un proyecto como sujeto, y me pregunto si esa pregunta que hace Jenny puede ser comparable como, che, ¿cómo se hace amigos? ¿Cómo hago para hacerme un grupo de amigos? Es una buena pregunta. ¿No? Y qué sé yo, siendo en el recreo de una escuela y juntándome con quien me parece y charlando y empatizando, interactuando, y finalmente voy a terminar teniendo mi grupo de amigos. ¿Por qué? Porque vamos a compartir. Y yo no les voy a estar diciendo todo el tiempo quién soy y qué pienso, porque si no voy a ser insoportable, me van a pegar una patada en el tujes. Hola, miren, yo pienso que o yo soy así, yo soy asá. No, voy a hacer, de algún modo, mi accionar va a ser mi contenido. Si hago un chiste, si hice una travesura, si les recomendé una película, mi contenido va a crear un marco de pertenencia que va a conjugarse con el de les otres, porque son relaciones más de ida y vuelta. Cuando yo soy un proyecto, un sujeto proyecto, y quiero crear una audiencia,
saliendo de toda la cuestión más técnica, algorítmica, etcétera, lo que tengo que hacer es convertirme en contenido, porque las personas que empaticen con ese contenido automáticamente se van a transformar en mi audiencia. Y si yo logro fidelidad y logro entender que ese público, quién es ese público, y seguir generando contenido, esa audiencia se va a convertir en comunidad. Y ahí es donde voy a estar logrando cierta fidelidad. ¿Se entiende o sonó medio monio? Se entiende, se entiende. ¿Segura? Gracias. Incluso el ejemplo por ahí que dabas de boicot hoy, Sí. quizás, digamos, la búsqueda de este proyecto no es generar como gente que, o sea, atraer quizás en un principio, sino hasta molestar, te diré, como Sí. al revés, digamos, el propósito va por otro lado, y incluso en ese propósito de generar incomodidad y de molestar y de que también se crea audiencia. ¿Pero por qué? Porque hay contenido. Me parece. Porque son contenido. Boicot es básicamente contenido. No venden nada, no hacen recitales, no tienen un impacto social puntual, no es que trabajan en el barrio tal o en el hogar tal. Son contenido. Y todos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de boicot, y todos hemos visto algunos de sus murales, y a todos en Instagram nos ha parecido, ¿estás seguro que querés ver este contenido? Y ahí pone que sí. Bueno, hola a todos. Mira, yo una de las pequeñas dudas que me estoy generando y que me estás generando, así que muchas gracias por eso. Culpa. ¿Ah? Sí. No. Dale, es eso de la identidad y eso del convertirse en contenido, ¿sí? Sí. Del siendo, a veces, o sea, o no contando quiénes somos, porque yo lo pienso mucho, no sé si ustedes alguna vez, o todos los que estamos acá, pasamos alguna vez por la universidad, y pienso en la comunicación política. Ajá. Y pienso en los centros de estudiantes de las universidades que todo el tiempo están comunicando qué es lo que los otros hacen mal, ¿sí? Sí. Y no cuál es la propuesta que ellos tienen para hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, tomando este ejemplo, es como yo lo pienso en los proyectos de los cuales soy parte. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar ese siendo de el contar quiénes somos? No sé si me hago entender. A ver un poquito más. Creo que Dale. sí, pero Sí, me es como, interesa. o sea, es como tú dices que la manera de, en cierto punto, de generar identidad, sí, es tu forma de ver, es convirtiéndote en contenido, o sea, siendo contenido, ¿sí? Entonces, ¿cómo diferenciamos o cómo no caemos en ese convertirnos en contenido, en ese ser, en estar contando todo el tiempo que somos? O qué mal que lo están haciendo los otros. Te lo doy al ejemplo de los centros de estudiantes en las universidades, que todo el tiempo están diciendo, esta agrupación hace esto y esto y esto mal, pero nunca cuentan qué es lo que ellos harían bien. No, sé está si- claro. Sí, está claro. En todo lo que tiene que ver con centros de estudiantes, o sobre todo comunicación política, propongo que ni nos metamos porque ahí se juegan otras cosas. No, lo estoy usando solamente por Ok. ejemplo. No, porque no tiene que ver con generar una empatía. O sea, hay una cantidad de intereses y de energías que participan de la comunicación política que no importa si me parecen bien o mal, simplemente es como son muy distintas y lejanas a lo que tiene que ver con comunicar un proyecto cultural, con un impacto. O sea, ahí se está buscando un montón de otras cosas también. En relación a lo que planteabas vos de la diferencia entre contar quién soy y ser, digamos, hay algo que va a depender mucho del foco, de la mirada, de quienes estén a cargo del proyecto. Te puedo dar ejemplos, en realidad, porque no hay una estrategia o una regla para que eso pase. Siempre vas a estar contando quién sos. Yo creo que la pregunta que te podés hacer es si estás dando información o estás creando la información en el otro, como una respuesta posible. Me parece que tiene que ver con eso, convertirse en contenido. Voy al ejemplo de la banda de música, porque es un ejemplo que es muy fácil y es muy cercano en general a todas las audiencias, porque casi todos somos consumidores de música y hemos ido o vamos o iremos a un concierto. Una cosa es que yo pongo un flyer en Instagram diciendo tal día toco en tal lugar, el flyer puede ser una belleza,
me lo hizo el ilustrador o la ilustradora tal y le pagué y no lo puedo creer que le pagué y ella no puede creer que cobró y todas esas cosas. No estoy contando nada. Estoy dando una información. ¿Cómo convertirme en contenido? Bueno, depende. Depende de cuál sea tu contenido. Porque tampoco propongo que se corran de la línea o de la lógica de producción que cada uno lleva adelante o que cada una lleva adelante. Si yo hago música, bueno, tendrá que ver con eso. Si yo trabajo lo audiovisual, tendrá que ver con eso. Si yo trabajo con las artes visuales, tendrá que ver con eso. Tiene que ver con agarrar la información y cambiarla de dispositivo, sacarla de la cartelera y ponerla en un hecho o en un producto. ¿Te sirve lo que digo? ¿Bastante? ¿Querés que siga? ¿Que siga? No. Sí, por favor. No sigo. Del flyer al contenido. Bueno, ¿qué querés preguntarle de nuevo? Bueno, como profundizando en esta línea, digamos, de ejemplificar cómo transformar el contenido en este ejemplo que pusiste de un concierto, de no subir un flyer, sino transformarlo en contenido. Bueno, ahí entra la lógica de la narrativa. Yo tengo una banda, o tenemos un dúo, volvemos a la sociedad. Tenemos un dúo de Malambo. Y vamos a tener una fecha en 2 meses. Entonces lo que hacemos es hacer todo el circuito de la ilustradora, de la foto, qué sé yo, fecha, todo, ponerle y ponerle plata. Es como lanzar todos los fuegos artificiales al mismo tiempo, prenderlos todos al mismo tiempo. Se terminó, fin de año, en 5 minutos. Ahora, si empezamos a crear una narrativa de ese concierto que vamos a dar y empezamos a poner algunas imágenes nuestras sin anunciar dónde, pero anunciando que se viene algo, y de repente fuimos a conocer la sala y hacemos un pequeño video de la sala donde no se termine de ver dónde es, siempre y cuando teniendo en cuenta que lo estoy anunciando es algo que tengo muchas ganas de anunciar, ¿no? Y que merece un hecho comunicacional para nosotros. Entonces voy construyendo tanto en mi plataforma de comunicación como en mi audiencia la idea de que algo va a pasar o de que algo está pasando. Entonces yo construyo una llegada al flyer. El flyer lo voy a terminar poniendo, porque finalmente cuando alguien quiera ver bien la información, bueno, la pieza más útil en ese sentido va a ser el flyer. No digo que no esté el flyer, lo digo es que el flyer en sí no es nada, no existe más, no sirve. Es el sí de Clarín puesto en Instagram. Bueno, pasaron 25 años en la mitad, pero es lo mismo. Entonces yo voy a poner el flyer, voy a llegar ahí. El tema es qué construyo. Y si hago música, bueno, estoy tocando y anuncio la fecha como con una canción. Y si no es Instagram y es en el territorio, pongo un cartel en la escuela y en la panadería, o de repente a la salida de la escuela genero un hecho sorpresa artístico o cultural para los pibes, en donde se les abran los ojos así. Y donde yo esté comunicando que tal día va a pasar tal cosa o que se inscriban al taller de no sé qué, pero está pasando algo. ¿Sí? ¿Te sirve más o menos lo que digo? Porque si no son ejemplos concretos de soy esto y tengo que anunciar esto, se pone abstracto. El caso, por eso lo ejemplificaba con Boicot, porque me parece un ejemplo muy concreto que todos sabemos qué es, al que tenemos acceso rápidamente y que encima no es que comunican ninguna fecha ni venden algo, pero comunican, no paran de comunicar y no paran de ser un hecho comunicacional. Y no es que ellos van al matadero de chanchitos y ellos lo filman. Consiguen ese material y lo ponen como material sensible y vos lo ves y no lo podés creer. Lo que le decía de los murales, la idea poética de las frases. No ponen basta de maltrato animal. Ponen somos la especie en peligro de extinguirlo todo. Hay un hecho poético. Pero están diciendo basta de maltrato animal también, o de que cambien los modelos de producción. Pero es lo mismo.
¿Tiene el mismo impacto que yo me siente acá y diga basta de maltrato animal a que diga somos la especie en peligro de extinguirlo todo? No tiene el mismo impacto. ¿Por qué? Porque es contenido, porque hay poética metida ahí adentro, porque hay una construcción. Y porque aparte, si yo lo digo hoy acá, seguramente la mayoría de quienes estamos acá lo hemos visto escrito en la calle. Bien grande. ¿Me seguís? ¿Algo más? Bien. Ahora viene la diva del momento. Ahora viene la diva del momento. Sí. No, esto es lo que les decía cuando vos preguntabas, bueno, ¿cómo hacemos? Acá vienen algunos tips muy concretos, sobre todo si no tienen los recursos para convocar una persona que desarrolle todo esto que acabamos de hablar, desde la creación de la identidad traspolada a lo comunicacional y a la ejecución concreta, ya sea en territorio, en redes o donde sea. Pero estas son cosas que pueden hacer ustedes y que obviamente cuando uno adquiere herramientas de formación va obviamente mejorando su hándicap en amplios aspectos, pero que si no tienen esa formación igual lo pueden hacer, que es realizar una planificación, entender cómo va a ser mi comunicación por los próximos meses, no días. ¿Qué tengo que anunciar de acá a 6 meses? ¿Qué es lo que va a pasar? E ir de atrás para adelante. Bueno, yo sé, volviendo al dúo de Malambo, que de acá a 3 meses vamos a tener nuestra gran fecha. Tenemos muchas ganas de anunciarla. ¿Estás practicando? Estoy practicando, sí. Vengo re mal, igual. Y tenemos muchas ganas de anunciarla y hasta ya tenemos el flyer. Así de cancheros. Bueno, ¿cuándo es la fecha? En 3 meses. Bien, tal vez un mes antes publico el flyer. Pero me quedan 2 meses más hacia el presente. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a construir ese hecho? ¿Cómo voy a lograr que cuando yo ponga el flyer no sea el flyer, sea la información que mi público está esperando? El flyer no puede ser el hecho disruptivo. Como, miren lo que les anuncié. ¿Y qué me importa si, como decías vos, hay una cantidad de saturación de flyers en Instagram que tu flyer va a pasar, pero como la calcomanía del subte o de un espejo del centro cultural, es lo mismo. En un punto cambia el paradigma, pero la lógica humana sigue siendo la misma. Nos ponemos todos unos encima del otro. Entonces, la idea de planificar tiene que ver no solo con lo que les digo, de crear una narración, un relato, para yo llegar a lo que finalmente quiero decir, ya sea un flyer, ya sea el pedido de una convocatoria de algo, de la inscripción a un taller, del financiamiento colectivo, de lo que cacho sea. Y también la planificación me va a servir para darle un respiro orgánico, tanto a mi red como al recurso que se encarga de la red, sea yo o sea alguien, como al público. ¿Voy a publicar todos los días? ¿Voy a publicar una vez por semana? ¿Voy a publicar 3 veces por semana? Si son 3 veces por semana y son los lunes, miércoles y viernes, estoy diciendo cualquier cosa, ¿los lunes de qué hablo? ¿Qué dice mi proyecto los lunes? Volviendo a la idea del proyecto como sujeto, del proyecto con una identidad desarrollada de manera profunda, etc. ¿Qué dice los lunes? ¿Qué dice los miércoles? ¿Qué dice los viernes? ¿Cómo se manejan las historias? ¿Es lo mismo lo que dicen las historias que lo que dicen en el feed? ¿Es lo mismo lo que dicen las historias que lo que dicen en el feed que lo que dicen en el territorio? No puede ser lo mismo. Tiene que tener. ¿Yo hablo igual acá que en una cena con amigos? No. Lógicamente no. Esto es lo mismo. ¿Sí? Planificar y calendarizar. Agarrar un calendario, en papel, Google Calendar, el que más les guste, y decir, bueno, ok, tal lunes voy a hablar de esto. Y entonces ahí viene la ejecución. ¿Y qué necesito para hablar de esto? Un texto. Ok, ¿y quién lo escribe? ¿Y cuándo lo escribe? ¿Lo voy a escribir yo rápido en el bondi, en el momento que lo estoy subiendo? Es una opción. ¿Es la mejor opción? No.
Mejor si lo escribo, lo releo, lo comparto con mi compañera me dice, no, che, mirá esta palabra. Y cuando ese texto llega a ser comunicación, está trabajado a partir de la identidad. Si yo lo escribo rápido en el bondi o en un barcito que me conecté a wifi, lo voy a estar diciendo yo y no mi proyecto. Y ahí está la diferencia. Sí, también me parece que esto de planificar y calendarizar es ordenador en cuanto a que cuando, digamos, a veces uno tiene las cosas pensadas o sabés que tal día tenés tal evento, tal cosa, pero cuando lo pones en un papel y cuando lo pones en un formato para escribirlo en Instagram, para escribirlo en Facebook, para mandarlo por mail a tus asociados o lo que sea, de repente empiezan a aparecer otras cosas que no tuviste en cuenta y también resulta una herramienta de organización, no solo de la comunicación, sino de la propia planificación del general, evento. claro. Sí. Sí, porque sobre todo con proyectos, como decían antes, que como que es como el recurso que más falta, el recurso comunicacional. Entonces la comunicación siempre termina siendo un caos, porque la encaramos a último momento, medio a los ponchazos, no, pero vos te encargabas del Instagram, no, pero vos tenías que contestar los mensajes, no sé qué, es un quilombo. Bueno, planificar la comunicación va a ayudar a planificar el evento, o lo que sea que estén planificando. Bueno, lo dije recién. Entender de qué se habla y cuándo se habla. También para entender el equilibrio. ¿Cuánto de mi comunicación es cartelera? Aunque la cartelera la transformemos un poco en contenido, pero ¿cuánto todo el tiempo estoy vendiendo algo? Vengan, 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 es un embole. ¿Cómo le doy un matiz? ¿Cómo le doy organicidad a eso? Para que mi plataforma o mi dispositivo a través del cual me comunico, insisto, ya sea la red o sea el territorio, no sea todo el tiempo un ataque de consumo, ya sea consumo económico o el famoso vengan, ¿no? Como vengan que es gratis, como ¿qué sé yo? ¿Por qué voy a ir? Porque es gratis nada más. Hay algo en el compromiso de la puesta del cuerpo de la audiencia frente a un proyecto cultural. Entonces, entender a partir de la planificación y la calendarización y de entender esto de qué hablo y cuándo hablo, los matices, el equilibrio, acá es solo contenido, acá hablo de un pensamiento, planteo mi visión del mundo a través de una publicación, a través de un hecho comunitario, etc. Y los viernes te digo, vení, 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 o comprá, 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 o mandá, mandá, mandá. Bueno, lo que les decía, esto es clave con respecto al desarrollo de la identidad, que es desarrollar el lenguaje. ¿Cómo va a hablar? ¿Le habla al otro? ¿Le habla a los otros? ¿Se comunica en plural, en singular? ¿Le habla a las otras, a les otres, a les otres? Así. ¿Escribe largo o escribe corto? Son cositas tan chiquitas cuando las nombro, son tan impactantes en términos de llegar a la audiencia. Porque también esto les va a poner de manifiesto, bueno, ¿y quién es la audiencia? ¿A quién está dirigido mi proyecto? A adultos mayores. Bien, le tengo que hablar a adultos mayores. Tengo que crear un lenguaje. Mi proyecto está orientado a infancias. Perfecto. ¿En dónde le hablo a las infancias? A la salida de la escuela. ¿En el Instagram a quién le hablo? Y probablemente al papá o a la mamá. ¿Son el mismo lenguaje? No. Desarrollar un lenguaje. Y por último, como algo muy simple, respetar, suponiendo que los proyectos no tengan un manual de marca realizado por una diseñadora, un diseñador, con la paleta elegida, con las tipografías, los tamaños, las negritas, etcétera, etcétera, por lo menos con las herramientas que propone Instagram, respetar una paleta de colores, elegirla y una tipografía. Que si nuestro interlocutor está del otro lado, dándole al dedito así, con la velocidad de mente en cómo funciona la cosa, pueda rápidamente
reconocer cuándo estamos hablando nosotros. Perdón. Pueda reconocer rápidamente cuándo está hablando nuestro proyecto. ¿Y cómo lo va a reconocer? O por una cara, o por una paleta de colores, o por una tipografía que sea respetada. Cuando pongo una historia en Instagram, arrobo a las personas de esta manera. Y pongo mi anuncio de esta manera. Y hablo de esta manera. ¿Sí? ¿Me siguen? Gracias. Bien. Gracias. Igual, si hay tiempo para preguntas y lo que... Sí. Siento como que hay como una estrategia colectiva comunicativa que es muy performática, como vos decís, ¿no? Y me pregunto qué pasa cuando eso se agote. O cuando se banaliza eso, cuando empezás a ver, ponerse que todos los músicos están haciendo algo performativo para comunicar su show y demás. Yo creo que son dos preguntas en una. Una cosa es cuando se agote y otra cosa es cuando se banaliza. Bueno. Mi visión es que no se agota, que lo performático existe hace siglos y fue cambiando de plataformas y fue cambiando de paradigmas y en un momento era en el Coliseo Romano y hoy es en TikTok. Pero todo el tiempo es performático. Después te puede gustar más el Coliseo Romano o lo que sucede en TikTok o todos los degradés que hay en el medio. Pero lo performático siento que no se va a agotar jamás. Lo que sí creo es que si todos hacemos exactamente la misma performance, y bueno, estamos en The Wall de Pink Floyd, somos todos robotitos y no tiene ningún sentido. Creo que ahí es donde es interesante el desarrollo de una identidad y de la apuesta de la identidad propia también en términos artísticos o performáticos en función de la comunicación. Entonces, que no dé lo mismo si quien hace la performance es Juana Molina que si la hace Chano de Tambiónica. No, claramente no es lo mismo. Y cada uno va a performar de otro modo. Uno va a chocar autos. Ok, gracias. Pero lo de la banalización, ¿a dónde ibas? No, eso, que decir esto de los flyers es verdad, ya fue, pero hay un momento que, no sé, que entré a las redes y estaba pasando algo parecido, ¿no? Como que estaban buscando estrategias performáticas, mucha gente, para comunicar algo y en un momento se me viene esa pregunta, ¿qué pasa si eso se banaliza ya? Es como que buscaríamos otra estrategia o hay ahí en esa estrategia algo así como muy potente, digamos. No, yo creo que es muy potente porque incluso si me voy a mi adolescencia y el ejemplo que les daba de las calcomanías de las bandas en el subte y qué sé yo jamás conocí una banda por ver la calcomanía en el subte. Siempre me impactaba la idea de la calcomanía en el subte porque me parecía precioso salir de esa puerta que se abría y que esté todo lleno de calcomanías. Pero no es que dije, le voy a prestar atención a esta banda. Pero de repente fui a muchas marchas de las abuelas y qué sé yo, y ahí conocí a Las Manos de Filippi. Parecía una banda que en algún momento me gustó, o a la Versuit en los primeros momentos. ¿Y dónde la conocí a esa banda? Performeando en un lugar comunitario, en donde hay un colectivo que tiene una empatía. Entonces en algún punto termina siendo un escenario ideal para ellos, más allá del motivo por el cual hayan ido, que me imagino que era apoyar a las madres y a las abuelas. No es que estoy banalizando o poniendo en términos comerciales su participación, pero finalmente con Instagram, sin Instagram, con Internet, sin Internet, la comunicación cultural fue siempre performática. Ahora, si todos vamos a hacer la misma performance, que creo que es un punto de lo que decía, entro a Instagram y veo que todos están en la misma, bueno, qué sé yo, estamos en una crisis creativa, no comunicacional. Bien. Genial. Hola. Bien. Hola, ahora sí. Bueno, antes de hacer la pregunta, yo quiero defender el flyer, perdón. Me parece igual bien que venga alguien del movimiento Liberen al Flyer. Estoy por esto. No,
yo entiendo, por ejemplo, lo que estás diciendo, es que el flyer no es el fin último, pero es una herramienta también. Sí, Incluso, sí. por ejemplo, cuando fuimos, yo soy de la organización de festival, y entonces cuando difundimos las actividades por Instagram o por WhatsApp, necesitamos sí un flyer con todas las informaciones para enviarlo. Pero no es solo esto, podemos hacer un montón de otras cosas también. Bueno, por eso que yo defiendo el flyer, para que tengamos Pará, un aplauso para el la flyer. información. No, igual, verá, yo también defiendo el flyer en esos términos. A lo que, en términos de defender y atacar, que tampoco estamos defendiendo ni atacando nada, pero en términos de ataque, lo que ataco es a el flyer como estrategia. No hay ninguna estrategia ahí. Hay un cuadradito donde con información. Más lindo, más feo, qué sé yo. Pero hay un cuadradito con información. Que está bien, es necesario, sirve, hay que ponerlo. No Sí. puede ser la estrategia. Claro, y un ejemplo de buenas prácticas es que ayer, hablando de la organización, ¿no? No teníamos el flyer de la segunda jornada que vamos a realizar mañana, y entonces lo hicimos ayer a la noche, que Jenny lo hizo, y fue compartido un montón de veces. Ahora, un montón de gente que va a participar de la jornada mañana ya compartió, y yo ya estoy poniendo en los stories y otras cosas. O sea, son cosas que se puede hacer con flyers, y flyers es una herramienta. Bueno, yo Sigue el movimiento anti-flyer. defendiendo esto. Bueno, aparte de esto, yo también hablé de una buena práctica, good practice, y entonces yo quería saber, y te quería preguntar, y quería saber si podías dar más ejemplos de buenas prácticas de comunicación de proyectos culturales, porque ya hablaste de boicot, ya hablaste de tu tumor, y quería saber otros Instagrams también que podemos ver cómo se comunican. Está bueno. Está el Instagram de Tu Backline, que es un proyecto uruguayo muy lindo. Acá justo había traído, pero como el tiempo venía corriendo, no me detuve, porque era abrir como otra pestaña, que es un proyecto... Es como largo de contar, está muy bien contado. Prefiero no contárselo yo. Entren en Instagram, está muy bien comunicado, tiene impacto social, es artístico. Básicamente es una empresa de alquiler de backline. Para quien no sepa qué es el backline, cuando una banda gira por el mundo, de repente caen en Uruguay y necesitan alquilar el equipo de guitarra, la batería, un trombón, al guitarrista se le rompió la guitarra el día anterior, necesitan alquilar una guitarra idéntica. Eso se llama backline. Y hay empresas que alquilan backline. Ninguna tiene una comunicación hacia la audiencia, porque a la audiencia no le importa. Le importa ser conocido entre los 5 o 6 grandes productores de la zona, que son los que le van a garantizar el laburo. Fin de la comunicación. Tu Backline es un proyecto que tiene impacto en toda la comunidad de músicos uruguayos independientes, porque los instrumentos que alquilan son los de los propios músicos, que incluso tienen instrumentos que se corren de la lógica. O sea, ¿querés un arpa? Tengo un arpa. ¿Querés una Fender pero que sea del 69? Porque es justo un modelo que el micrófono... Bueno, está. ¿Por qué? Porque es de los propios usuarios y el dinero va a los propios usuarios. Entonces es una empresa social que aparte ha logrado competirle fuerte a las 2 empresas más grandes de backline de Uruguay, y lo hace una pareja, un chico y una chica, que son unos divinos y que lo empezaron como una idea y que está muy bien comunicado. Eso como un ejemplo de algo que es de la otra vereda de boicot, digamos, ¿no? Que boicot lo que hace es comunicar una idea, una causa, una filosofía de vida. Tu Backline comunica el alquiler de equipos de guitarra, de un bajo, y ambos logran. Y ahí me parece que está bueno ver ambos casos como ejemplos muy buenos de comunicación. Ahora no, o sea, tengo un montón, pero el hecho de tu pregunta me pone nervioso y no se me viene ninguno a la cabeza. Es verdad. Te juro, ahora voy a pensar y ahora te digo. Por favor. No me llegues a mandar el flyer, ¿eh? Por flyer. Dale.
Es un tema ese micrófono. Ahora sí. Con algunos sí, con otros no. No, pienso que en realidad, más que lo performático, con esta idea que traes, que bueno, Damián lo conozco hace un tiempo, venimos trabajando con un proyecto justamente en este laburo de identidad, pero creo que un poco el fuerte, más que sea flyer o no flyer, por eso cuando Aline hizo la defensa me reí y hice el chiste, me parece que el objetivo, o sea, como que lo que te puede garantizar llegar más lejos es diferenciarte. Porque digo, como dice Vane, si de repente todos empiezan a hacer una movida re performática para avisar de una fecha, tampoco nadie, o sea, como que capaz que el flyer vuelve a tener sentido. O mismo con un flyer vos podés hacer una actividad, o podés hacer un flyer que sea performático, siendo un flyer, ¿no? Y que no sea solo una cuestión de información y salir un poco de la lógica que tiene este que estamos viendo ahora con toda la información de esta charla. Entonces, bueno, ves, acá tenés un flyer. Claro. Y vos recién decías, bueno, ayer por la noche publicamos el flyer y lo compartió un montón de gente que está involucrada en el proyecto o en la actividad, etc. Yo creo que la pregunta profunda que hay que hacerse no es cuánta gente lo compartió, cuánta gente frenó a prestarle verdadera atención a toda la información que hay ahí. Que no digo que esté mal este flyer. Está perfecto este flyer. Está toda la información. Ahora, quizás la forma de comunicar o la forma de construir la comunicación de que esto va a pasar, además del flyer, debe ser otra. ¿Se entiende? Hace un tiempo, no sé de dónde me llegó como una de esas notas que dicen, un estudio de la Universidad de Massachusetts, no sé de dónde era, que publicaron un estudio que había sacado el promedio de los últimos 3 meses de cuánto duraba una persona promedio en decidir si iba a consumir un contenido o no. O sea, en decretar esto me gusta, esto no me gusta. 1,6 segundos. 1,6 segundos. Es lo que tardás en leer Festival. Todo el resto lo va a leer el que le interesó. Pero no porque el flyer sea más lindo o más feo o porque la propuesta esté mejor o peor. No se trata de juzgar una idea acá. Se trata de entender cómo funcionan las audiencias. Entonces, si yo quiero retener durante un poco más de tiempo a aquel público que naturalmente no es mi público, yo veo algo de Festival y me quedo, porque conozco a quien lo organiza, me interesa la gestión cultural. O sea, yo soy audiencia natural de todo esto. A mí no necesitan conquistarme. El asunto es qué hay detrás de mí, por fuera de mí, como sujeto de audiencia. ¿Y cómo voy a comunicarte eso? ¿Se entiende? Entonces sí, el flyer sí. Y el flyer no pierde sentido. Hay que ubicarlo donde va. Y no hay que cargarle toda la presión de la comunicación. Creo, no sé, bueno, estamos medio como ya Sí, cortos ¿no? de tiempo, pero voy a decir una cosita nomás y si querés cerrar. Me parece que hay un elemento que por ahí lo hemos pasado por alto, pero lo venimos nombrando un montón y que creo que es como muy vertebral para pensar también la planificación en la comunicación, que es justamente el tiempo, ¿no? Demian decía esto de planificar con anticipación y demás, pero bueno, también digo, si bien capaz que es 1 segundo lo que una persona tarda en leer algo o lo que dura una publicidad en las redes o lo que sea, sí realmente tomarse el tiempo con mucha anticipación o con la mayor anticipación posible para poder planificar y pensar nos va a permitir como poder hacernos la mayor cantidad de preguntas posibles o incluso poder ahondar en estos criterios de identidad y demás que nos van a permitir construir un mensaje, una comunicación lo más efectiva si es que queremos un efecto, pero por lo menos una mejor comunicación seguro. Bueno, voy a no sé, ¿vos querés cerrar, decir algo más? No, muchas gracias por escuchar mi perorata, por participar. Gracias a las compas que me invitaron, fue un placer. Bueno, y también nosotros desde Festival agradecer a todos quienes se acercaron y bueno, a quienes están mirando, ojalá que les sirva y bueno, estamos en contacto para seguir trabajando. Bueno, muchas gracias nuevamente, gracias Demian Adler, Mechi Sacchetti, y muy interesante esta ponencia.